Buenos días. El mensaje de hoy se llama Pongo delante de ti la vida y la muerte. Dios pone la vida y la muerte ante su pueblo. Los hijos de Israel tenían una opción. Podían obedecerlo o desobedecerlo. Una elección conduciría a la vida y la otra elección conduciría a la muerte. En Deuteronomio es el discurso de despedida de Moisés al pueblo de Israel al final de su vida. El pueblo había estado vagando por el desierto durante 40 años hasta que murió la generación de incrédulos que se habían negado a entrar en la tierra prometida. Los únicos que sobrevivieron tenían menos de 20 años. En el momento de la negativa de Israel, y hay otros israelitas que nacieron durante los años siguientes, por lo que no habían presenciado personalmente las plagas en Egipto, la división del Mar Rojo o la exhibición espectacular del poder y la gloria de Dios en la entrega de la ley. En Deuteronomio 28, Moisés describe las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. En los capítulos 29 y 30 advierte además al pueblo sobre lo que sucederá si abandonan su pacto con el Señor. Pero también promete que cuando lo hagan podrán ser perdonados si regresan a Él arrepentidos. Deuteronomio 30 del 7 al 10 dice: y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. Para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedecieres la voz de Jehová, tu Dios, para guardar tus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Deuteronomio 30, del 11 al 18 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros? El mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros? El mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra de tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus secretos, para que vivas y seas de multiplicación. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de esta. Mas si tu corazón se apartase y no oyeres y te dejares extraviar o te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, y yo os protesto hoy que de cierto os pareceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella.
Si Israel obedece y sigue al Señor, tendrá vida y bendición. Si lo desobedecen y lo abandonan, ahí experimentarán la muerte y la destrucción. Hoy en día debemos meditar en estas palabras. Pongo delante de ti la vida y la muerte. En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Elegimos la vida cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nos dedicamos a seguirlo y Él se convierte en nuestra vida. El Señor da a sus seguidores una vida rica y satisfactoria. Nuestra obediencia a Dios trae vida ahora en toda su plenitud, así como también vida eterna. La vida que Dios ofrece, la vida que Israel debía elegir, se vivía en adoración a Dios, en pureza, en justicia, en equidad hacia los débiles y los pobres y a través de la obediencia a todas las instrucciones que Moisés había establecido. Amas al Señor, Él es el primer para elegir la vida. Cuando amamos al Señor, deseamos conocerle íntimamente, oímos su voz y la seguimos a medida que conocemos al Señor. Deseamos conocerle más íntimamente y nos cuenta que el Señor, nuestro gran pastor, elegimos la vida cuando elegimos a Dios, quien es el doctor y sustentador de la vida. Nuestras vidas son un regalo de Dios. Nuestro objetivo más alto debe ser vivir para Él. Jesús dijo, el que haya su vida la perderá y el que la pierde su vida por causa de mí la hallará. Elegimos la vida dejando de lado los deseos egoístas y viviendo para Él. Entonces podemos decir como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:19-21 dice, el vivir es Cristo y morir en Cristo es ganancia, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Bartimeo le dijo a Jesús que él quería recuperar la vista. Significa que él antes podía ver, que por alguna razón había perdido la vista, pero él quería volver a ver. En Marcos 10, del 46, 5:2 dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Recobrar significa recuperar lo que se había perdido o volver a tener lo que antes se poseía. El Señor Jesús hizo un milagro en la vida de Bartimeo, pues recobró la vista. Esto significa que aunque lo que hemos perdido sea muy difícil de recuperar, con la ayuda del Señor podemos lograrlo. Seguramente nosotros, igual que Bartimeo, en nuestras vidas hemos perdido cosas muy valiosas que quisiéramos con todo nuestro corazón volverlas a recuperar. Posiblemente nuestra salud, nuestra estabilidad económica, nuestra estabilidad emocional, el amor de nuestros hijos. Pero ¿qué estamos haciendo para recuperarlo?
que hemos perdido? Bartimeo, para poder recuperar la vista, tuvo que venir al camino donde estaba pasando Jesús. Nosotros tenemos que comprender que si seguimos viviendo junto al camino, es decir, haciendo las cosas a nuestra manera, lejos del Señor, no vamos a recuperar aquello que hemos perdido. Tenemos que vivir y salir al camino de Dios. Para recuperar lo perdido tenemos que dejar de confiar en la ayuda de los hombres. Bartimeo estaba esperando en recibir la ayuda de las personas que pasaban, pero nadie podía darle lo que él verdaderamente necesitaba. Nadie pudo hacer que él recuperara lo que él había perdido. Nosotros, si queremos recuperar lo que hemos perdido, tenemos que humillarnos, pero delante del Señor. Lastimosamente, muchas veces mostramos nuestra vulnerabilidad delante de las personas y muchos de ellos aprovechan para destruirnos aún más. Pero cuando reconocemos delante del Señor que no podemos, Él viene y nos ayuda. Cuando Jesús pasó por donde estaba Bartimeo, Él no fue indiferente con el Señor, pues seguramente Bartimeo había escuchado todo lo que Jesús había hecho, lo que había escuchado de todos sus milagros, y cuando Jesús pasó por ahí, comenzó a clamar y comenzó a gritar. Él sabía que tener un encuentro con Jesús era la única posibilidad de recuperar lo que tanto anhelaba, lo que ya él había perdido. Muchos cristianos no tenemos la actitud de Bartimeo. Sabemos que necesitamos, que no hemos podido recuperar lo que pedimos y aún seguimos siendo indiferentes con el Señor, con su iglesia, con su palabra, pues oramos poco, no adoramos. Y perdemos la principal, la oportunidad de experimentar las maravillas del Señor en nuestra vida. Para recuperar lo perdido no nos tenemos que rendir, nos tenemos que dar por vencidos nunca. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Bartimeo lo reprendieron para que ya no gritara. Quisieron callarlo, pero no pudieron, sino que al contrario, él gritaba más fuerte. Él no se rindió, él no hizo caso de la crítica, no hizo caso de las palabras de desánimo, pues él sabía que darse por vencido, callarse, significa quedarse ciego. Nosotros tenemos que comprender también que si nos rendimos, estamos renunciando al poder, a recuperar aquello que amamos, aquello que es tan importante en nuestra vida. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando Bartimeo recobró la vista por medio del poder del Señor, ya no se quedó junto al camino, sino que siguió a Jesús en el camino. Eso es un llamado a nuestra vida cuando recuperamos lo que hemos perdido. No nos apartemos del camino de Dios, sigamos el ejemplo de Bartimeo, sigamos al Señor en el camino que lleva a la bendición y a la recuperación de lo perdido y a la vida. ¡Qué palabras tan maravillosas! Escuchó Bartimeo: ten confianza, levántate. Te llama. El Señor Jesús se detuvo y mandó llamar a Bartimeo. Él no tenía que venir con temor, él tenía que venir con dudas. De él tenía que acercarse con toda confianza. Bartimeo y cada uno de nosotros tenemos que caminar en el camino del Señor con la seguridad que Dios obra con su poder a favor nuestro para sanarnos, para restaurarnos y para bendecirnos como hijos de Dios. Podemos entrar confiadamente, sin temor, delante del trono de la gracia de nuestro Padre Celestial.
es un camino por el que vale la pena dejarlo todo. Bartimeo arrojó su capa para ir donde Jesús lo estaba llamando. La casa o el vestido para una persona pobre era todo lo que tenía, era su posesión de mayor valor. Era su cama, era su protección. Cuando dormía, era tan valiosa la capa o el vestido para una persona pobre, era todo lo que tenía para cubrirse. Como hijos de Dios tenemos que actuar diferente a las personas que no tienen a Cristo, como si su Señor y Salvador, pues ellos no tienen esperanza y en momentos de desesperación muchos buscan los vicios, caen en depresiones severas y muchas personas hasta llegan a pensar en quitarse la vida. Dios les bendiga.